Saludos, mi nombre es Sender Uzcategui, soy estudiante de psicología y para esta asignatura Teoría de los Tratamientos 2, un saludo al profesor Víctor Contreras. Para esta asignatura se ha pedido un video para explicar los diversos tipos o la diversidad de la psicoterapia. Las terapias más resaltantes de las cuales expondré en este caso sería terapia cognitivo-conductual, humanista, terapia Gestalt, eh, terapia existencialista y la terapia psicodinámica. Bien, hablando un poco de las terapias o los tratamientos psicológicos, primero que nada tenemos acá que son implementados para evaluar, diagnosticar y fijar un tratamiento. Es decir, es labor del terapeuta observar y crear una capacidad de rapport, de empatía, para luego conocer así el problema y obtener así un diagnóstico preciso. Por otra parte, la psicoterapia cognitivo-conductual se centra en el abordaje del tratamiento. Tiene sus bases científicas, por ejemplo, la neurología va de la mano con este tipo de terapia. Los antecedentes son del conductismo clásico y del cognitivismo. Estas dos corrientes psicológicas bastante resaltantes, que una estudia la conducta humana entre el estímulo y la respuesta, y la otra investiga y estudia qué sucede y qué pasa en el organismo. Como por ejemplo, no es solamente esta alegoría, esta asociación entre estímulo y respuesta, sino hace también un estudio sobre qué pasa y cuál es el proceso de pensamiento. Una de las características importantes en la terapia cognitivo-conductual es que el psicólogo interviene directamente en el tratamiento, es decir, hace parte del proceso. Plantea objetivos, y esta terapia es conocida por ser bastante común en el tratamiento de las adicciones, el cigarrillo, por ejemplo, el alcoholismo. Una terapia muy aplicada, ya que se han obtenido grandes resultados. Bien, es un tipo de tratamiento de amplio espectro de aplicación, y esta terapia es muy aceptada también porque tiene un corto proceso. Es decir, el psicólogo plantea o el terapeuta plantea objetivos que serán alcanzados a lo largo de 3, 6 meses o un año, o lo que considere pertinente. Por otro lado, también tenemos eh, las características del terapeuta. Tiene que tener conocimiento, buena información, tiene que estar dotado de un lugar para su trabajo, y tiene que saber manejar cada uno de los conflictos que se pueda ser sometido. También tenemos la terapia humanista, que está centrada en la dignidad de la persona, se centra también en el autoconcepto y en la autoexploración. Esta terapia tiene como base en los logros de las necesidades básicas para alcanzar siempre un mayor nivel, que se basa en lo experiencial, en lo experimental y en lo existencial. Es decir, la terapia humanista centra el contexto, hace relación entre la sociología y lo individual. Es decir, entre el contexto social más que la sociología y su individualidad. Por otro lado, también tenemos la psicoterapia gestálquica, que esta es una terapia también de automotivación. Eh, una de las máximas que presenta la terapia gestálquica sería concentrarse en el aquí y en el ahora y en el problema presente. Es decir, también otra de sus manifiestos dice que el todo es mayor que la suma de sus partes, y lo explica a través de de lo experiencial, de la experiencia vívida y de la experiencia cercana en el momento del conflicto. Por acá, una de las metas terapéuticas se hacen, digamos que comillas, entre cada una de las explicaciones, para explicar también del proceso terapéutico general y cada una de las corrientes psicológicas que estamos planteando en este caso.
Sería el manejo de crisis, explosiones como explosiones emocionales, cualquier urgencia y contenciones. A ver, cambio de conducta, el terapeuta propone metas y hacia allá es donde camina. Se evalúan cada uno de los objetivos y se mantiene una evaluación de resultados, siempre bajo la observación. Por otro lado, también tenemos la psicoterapia existencial. Una de las cosas resaltantes en la psicoterapia existencial es que tiene su base filosófica, parte del principio de libertad y de responsabilidad. También se conoce como una de las psicoterapias humanistas, al igual que la que se ha comentado anteriormente, que es la psicoterapia gestáltica, también llamada tercera fuerza. Eh, el trabajo terapéutico en la psicoterapia existencialista es conectar al paciente con el objetivo y con el sentido de la vida. El existencialismo también hace una propuesta de la vivencia diaria, la vivencia común de cada etapa y de cada momento de la vida. Y otra bastante importante sería la psicoterapia o la psicodinámica. Esta manifiesta el estudio de emociones inconscientes y de sentimientos. Es decir, la base y fundamento de la psicoterapia o de la psicodinámica es evaluar el problema desde su raíz. Dice, si existe un problema, tenemos que evaluar cuál sería el causante, cuál sería no tanto se centra en el problema como tal, sino qué lo desencadena. Y bien, hablando sobre algunos de los autores o de los precursores de estas corrientes, tenemos de primer momento, bajo el conductismo, los primeros conductistas, tenemos a Pavlov, Watson, a Skinner, en el cognitivismo a Piaget, a Vygotsky, en la psicodinámica Erich Fromm, en la escuela humanista Roger y Maslow, se conoce bastante la pirámide de las necesidades de Maslow. La terapia, la Gestalt, esta escuela proviene de Alemania. En realidad en alemán significa la psicología de la forma. Y el existencialismo de ideas filosóficas también es propuesto a la par junto con la escuela gestáltica, sus ideas antiguas, es decir, son ideas planteadas desde el antiguo y también desde la fenomenología de Bertrand Husserl. Eh, otra de los de los procesos que se dan en el proceso terapéutico es la evaluación, planificación, la entrevista y cuál es el desenvolvimiento y desarrollo de cada una de estas, ¿no? El proceso terapéutico normalmente debería durar entre 40 y 60 minutos. Es lo común en los procesos terapéuticos, ya que podría perderse el hilo de progreso si se pasa de este tiempo. Pues según los estudios de es el momento, son los tiempos óptimos para hacer una evaluación y para mantener el compromiso de desarrollo en el proceso terapéutico. Los tipos de entrevistas que se dan. Eh, Primero, los tipos de entrevistas van a depender del paciente y del tipo de problema que plantea. Normalmente son entrevistas individuales que se dan con un proceso, una relación, que se recoge información para luego proceder a dar a plantear un problema y a acceder al proceso terapéutico en el estudio de los protocolos. Es decir, siempre la base de la psicoterapia tiene su base y su raíz en... tenemos que regresar, digamos, siempre a la teoría y evaluar los protocolos a seguir según sea cada caso. Eh, Algunos problemas que se pueden dar en el proceso terapéutico sería la resistencia por parte del paciente, eh, como por ejemplo, pacientes que hablan mucho y no proyectan verdaderamente cuál es el problema,
y si se da en un ambiente positivo y favorable para el acompañamiento terapéutico o de lo contrario no favorable. Son cosas que pueden presentarse continuamente. Terapia más